Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este espacio de formación. La CDA de Tutoras Valle del Cauca presenta el taller Podcast Educativos, una oportunidad para aprender en cualquier lugar. La especialista Yamilet García Gudelo, la licenciada Diana Lisset Asprilla Porras, la especialista Miriam Umaña Bolaños, la magíster Caterine Mera Victoria y con ustedes la licenciada Paula Andrea Echeverri Polanco. Este taller nace en el espacio de formación de acompañamiento situado con mediación en las TICs para el ciclo 3 y tiene como propósito principal aportar elementos teóricos y prácticos para el desarrollo de las actividades de acompañamiento que den continuidad y complementen los ciclos de formación anteriores. Para ello, vamos a estar en 5 momentos. La exploración, que vamos a tener unas preguntas para conversar. La estructuración, donde vamos a ver todo lo que es el origen del podcast, los beneficios y una propuesta de diseño pedagógico. También vamos a tener un espacio de práctica donde vamos a ver el diseño y la producción de un podcast en los espacios, en los ambientes educativos. Para ya finalizar, en el espacio de transferencia, un guión de diseño pedagógico y técnico del ProfCats, que es una iniciativa y una invitación para que ustedes como profes puedan diseñar un podcast. Al final vamos a tener una reflexión con unas preguntas de valoración y cierre. Durante el ciclo 1 y 2 se trabajó alrededor de la comprensión y la estructuración de guías de aprendizaje en lo que tiene que ver con la estructura, la producción, la ejecución de toda esta estrategia pedagógica a la cual estamos trabajando en todas las instituciones educativas de una u otra forma y esta se llama las guías de aprendizaje. Para el ciclo 2, la iniciativa fue el portafolio del estudiante en los aprendizajes remotos, estrategia que propende la participación de los estudiantes para poder que los recursos significativos que se vayan haciendo en la guía de aprendizaje puedan tener un lugar especial en la casa de ellos y el portafolio como una estrategia también de evaluación formativa. Para este ciclo 3 vamos a dar una propuesta que se llama Podcast Educativos. Es por eso que hoy no nos están viendo, solamente nos están escuchando. La idea es que puedan hacer una muy buena comprensión de lo que escuchan y lo que ven en sus pantallas en referente a esta presentación. Pero la idea es que hagamos un ejercicio muy parecido a lo que es el podcast. El objetivo general que hoy les presentamos es reconocer el podcast como un recurso didáctico. Ojo, un recurso didáctico que nos va a servir en este momento de educación remoto para favorecer la enseñanza de los contenidos de diversa naturaleza. Ustedes pueden involucrar en el podcast cualquier tipo de aprendizaje y que potencia el estilo de aprendizaje auditivo. Todo esto se enmarca y es pertinente ofrecer a los estudiantes y padres de familia recursos de este tipo que tienen que ver con el formato de podcast, temas auditivos. Estamos en un momento donde todas los recursos, las imágenes, todo esto va acompañado de un audio. Las redes sociales también nos han ayudado a movilizar este aprendizaje. Pues bien, es el momento propicio para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con el podcast. En los objetivos específicos tenemos identificar las posibilidades didácticas, crear podcasts y propiciar el trabajo colaborativo. En este momento no tenemos a nuestros niños en las aulas, pero sí un trabajo colaborativo desde las familias, desde este entorno familiar que el podcast como recurso didáctico puede ofrecer
en el lugar de la familia para generar esta conversación y este trabajo colaborativo y sobre todo con la evaluación y que esto nos puede favorecer en este espacio. A continuación, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de exploración, unas preguntas para que conversemos y el lugar del podcast en el aula. Esta es una lista de sugerencias para disfrutar un podcast. Recuerden, el podcast como estrategia didáctica permite flexibilidad, difusión, creatividad, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. Por eso es importante recomendar, si vamos a utilizar esta estrategia en el aula, que nuestros estudiantes o ustedes mismos, que son usuarios también desde la escucha y desde el habla y desde la producción textual y la lectura, que se escuche con calma el audio en un volumen apropiado para favorecer la comprensión. Pueden tomar notas, hacer gráficos durante el proceso de la escucha. Imagine, recree imágenes de las ideas que está escuchando. Miren lo importante y todos estos procesos que se van generando alrededor de la comprensión de un texto auditivo. La primera vez que escuche el audio, intente comprender las ideas generales que se exponen. En una segunda ocasión puede prestar atención a los detalles. Esto es importante como recurso didáctico que nos permite volver al texto auditivo para poder comprender las veces que sea necesario. Puede escuchar el audio en compañía para después compartir ideas sobre el mismo. Y ahí está todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, en este caso, el lugar del podcast en las familias, en el momento de las familias que pueden escuchar y luego hacer una reflexión acerca de ello. Los invitamos a escuchar el podcast de la comunidad Agua, el cual se va a encontrar en el material de apoyo que sus tutoras han enviado. Y luego a reflexionar en estas preguntas, las cuales abordarán en el espacio de CDA. Estas preguntas están dirigidas a que ustedes reflexionen cuando escuchen el podcast qué imágenes vinieron a su mente, para qué grado se imaginan y consideran adecuado ese podcast que van a escuchar y qué actividades para los estudiantes, ustedes como docente, sugerirían posterior a la escucha del podcast. Es un audio muy corto porque una de las características de los ProfCat del podcast educativo es que sea corto, realmente corto, o que tenga alguna intencionalidad de entre 5 y 15 minutos para que sea mucho más dinámico y comprensible. O sea que la invitación es también hacer guías de aprendizaje que puedan complementar también con el recurso didáctico del podcast. El desarrollo de las competencias comunicativas, y esto tiene que ver con cuáles son los beneficios de trabajar el podcast en el aula. Bien, en el ejercicio de preparación y revisión, es importante ubicarnos en los lineamientos curriculares de lengua castellana, claro está. En especial en las competencias comunicativas en lo relacionado con la oralidad y la escritura. Estas dos competencias son las que van a favorecer y van a fortalecer cuando utilizamos el recurso del podcast, ya que le permite a los estudiantes identificar contenidos y estructuras en diversos tipos, tanto orales como explicaciones dadas por la docente. Entonces, de la parte de la competencia oral, se desglosa la parte del habla y la parte de la escucha, la habilidad de hablar y la habilidad de escuchar. De la competencia de escritura se derivan la habilidad de escribir y la habilidad de leer. Todo esto hace un complemento para que en el recurso didáctico del podcast puedan fortalecer todas estas habilidades y competencias y al final puedan tener una producción o una expresión tanto
de la parte textual, desde un guión, desde la producción de un guión, o la producción también de una pieza auditiva. Y tenemos desde la parte de la comprensión y la interpretación, la parte de la escucha y la lectura. Esto desencadena un espacio de conversación en la familia, formulación de preguntas, producción de diferentes escritos como resúmenes, apuntes, ¿ya? Para propiciar la extracción y la información tanto explícita como implícita. Al final, como todos los procesos de comunicación, hay una competencia que transversaliza todos estos procesos, que son la competencia socioemocional, las emociones. Y al tener estas competencias tan humanas, que son las competencias comunicativas y las habilidades de la comunicación, pues bien, obviamente vamos a tener un entorno de emociones, vamos a conocer las emociones de nuestros estudiantes, de ustedes mismos como docentes a la hora de hacer un podcast o una producción de pieza auditiva. Como les decía anteriormente, la idea es ubicarnos en todo lo que tiene que ver con los lineamientos curriculares. En este caso, como anteriormente les dije, vamos a ubicarnos en las 4 habilidades, en escuchar, hablar, escribir y leer. Es necesario que las revisemos para que nos ubiquemos curricularmente, ¿ya? De estos referentes curriculares, y que este recurso didáctico no es porque sí, sino porque también propende y fortalece estas habilidades. Lo que tiene que ver con la habilidad de escuchar está relacionado con comprender, con participar, con discriminar todo lo que está en el entorno. Con la habilidad de hablar está relacionada las acciones de intervenir, enunciar, participar. Necesitamos siempre un oyente ideal y un hablante ideal. Con la parte de escritura se relaciona el planear, el redactar, el reescribir, el emplear y el volver a escribir un texto. Y desde los aspectos de lectura se identifica, se lee, se emplea estrategias de lectura, y todo esto se enmarca tanto en un contexto como en un sujeto y un texto, ¿ya? Y puede ser desde la parte auditiva, desde un podcast, por ejemplo, se pueden fortalecer tanto la escucha, porque puede comprender al que está hablando, desde el habla, porque posterior va a poder intervenir o enunciar lo que pudo escuchar, desde la escritura, porque también puede planear o redactar cualquier tipo de texto que le surja después de escuchar el podcast o que el docente proponga. Y finalmente una lectura, porque no solamente es una lectura escuchar, sino también una lectura desde la comprensión, porque hay un texto de pieza auditiva, porque hay un contexto que rodea, en este caso, al estudiante y al docente, que es el que está proponiendo el podcast, o que el estudiante pueda producir también una pieza auditiva, y está también un sujeto, ya que son los mismos estudiantes y docentes. Así que todas estas habilidades del lenguaje son bienvenidas en la estrategia didáctica del podcast. A continuación, invitamos a nuestra tutora Miriam Umaña para que nos hable de todo lo que tiene que ver con el origen del podcast, los beneficios y el diseño pedagógico. Bienvenida, profe. Hola, Paula, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este momento de la formación. Antes de abordar los temas principales que competen a esta etapa, es importante que reconozcamos y que tengamos en cuenta que en la situación de educación remota en la que nos encontramos es válido la adopción y aceptación de las TICs, en este caso, el recurso didáctico del cual vamos a conversar y como lo presentó Paula, el podcast. Ahora bien, los 3 temas principales que vamos a dialogar en esta sesión son el origen, los beneficios y ese diseño pedagógico de este recurso didáctico. Arrancamos visualizando
lo que es el origen. Surge en el marco web 2.0 en el año 2002, con una serie de formatos y mecanismos que permitieron que la comunicación fuera en dos direcciones. De ahí el origen de las redes sociales, donde publican y podemos publicar y estar en conversación. En el año 2000 surgen las primeras ideas para usar formatos en español. Luego, Dave Winner diseñó el primer programa en formato de MP3. Es decir, este formato se caracteriza porque la transmisión es rápida. Se puede hacer en audio y en video a través de Internet. En el 2002, Adam Curry crea el primer programa iPod para gestionar archivos de audio, pero es en 2004 donde aparece el primer podcast en castellano. Ahora bien, ¿qué es el podcast? El podcast es un recurso didáctico de unos archivos en audio que pueden descargarse desde un ordenador o cualquier dispositivo móvil. Estos se pueden montar en una web, en blog, incluso en plataformas tan populares como Tune, Spotify, SoundCloud o Inbox, entre otras. Se almacenan en audios o igualmente lo podemos almacenar en videos. Nos importa muchísimo ubicarnos en qué es ese podcast educativo. Cuando trabajamos esos podcasts educativos, hablamos de esos medios didácticos, de unos archivos sonoros que tienen unos contenidos educativos. Son creados a partir de procesos de planificación didáctica que más adelante vamos a ir comentando y pueden ser elaborados por docentes, por un alumno, por una empresa o por una institución. Dentro de los anexos les vamos a enviar un documento que contiene el glosario específico con las palabras claves que se utilizan en este recurso didáctico y todo lo que los rodea. Bien, ahora ubiquémonos en los beneficios educativos. Hay muchos autores que han hablado acerca de los beneficios de este recurso didáctico y otras herramientas asociadas a las TICs. Con respecto al podcast, vale la pena pensar desde la perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje que la utilización de este recurso nos va a apoyar en potencializar, desarrollar y fortalecer todos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, suscitará el interés, la motivación, la interacción, construcción del conocimiento, iniciativa, mayor comunicación entre profesores, estudiantes y familias. Se va a activar ese aprendizaje activo, autónomo y colaborativo, a pesar no entre nuestros estudiantes, sino desde casa. Vamos a potenciar esas competencias en comunicación, la interdisciplinariedad que tanto necesitamos en estos momentos de educación remota, la alfabetización digital. También podemos asociarlo con una diversidad de recursos de enseñanza, la inclusión de los diferentes tipos de aprendizajes, niños y niñas con dificultades visuales, con dificultades motrices. Además, la interpretación, el análisis, selección y difusión de contenidos, fortaleciendo lo que es el pensamiento crítico. Aquí nos podríamos quedar hablando de tantos beneficios que nos puede aportar este recurso o esta herramienta didáctica. Además, ofrece una frescura y originalidad en esa enseñanza y en esos aprendizajes, algo posiblemente nuevo para que nuestros niños, niñas y cuidadores estén allí pendientes y activos y con ganas de recibir todos esos procesos. El proceso de escucha es importante, como lo dijo anteriormente Paula, pero ¿qué pasa? Que siempre tendrán estos niños, estas niñas, las familias y los cuidadores, siempre tendrán las indicaciones del profesor en cualquier momento y lugar y escucharlos cuando quieran.
Aprendemos a diversificar los recursos de enseñanza. Brindamos oportunidades de mayor expresión cultural y lingüística para que creamos una clase con unos ambientes que, a pesar de que estamos en educación remota, nos vamos a sentir cerca de nuestros estudiantes. Vamos a fomentar el desarrollo de todos esos contenidos educativos. Ahí los niños van a poder expresar, van a poder organizar todas sus expresiones en los recursos que nosotros le pidamos. Fomenta el aprendizaje, como lo habíamos dicho anteriormente, colaborativo, ¿cierto? Y en la construcción del conocimiento entre los participantes. Y ahora que están en casa, mejor compartir todas esas experiencias desde la familia. Además, genera una mayor participación, ya que da inicio a que nuestros niños y nuestras niñas potencien esas 4 habilidades comunicativas que son tan importantes. Ahora bien, con respecto al diseño pedagógico u otro recurso educativo, es muy importante hacernos las preguntas clásicas de la didáctica. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Para qué y por qué lo enseño? ¿Cómo evalúo este recurso? Cuando estamos en nuestro ejercicio de planificación, hay una pregunta muy importante que a su vez desglosa otras más. ¿Quién va a recibir ese recurso pedagógico? ¿Quién es la audiencia que va a recibir ese recurso? ¿Cuáles son sus necesidades y sus intereses? Cabe aclarar aquí que el podcast también puede ir dirigido a los padres de familia para orientarlos o acompañarlos de una manera clara y pertinente en los procesos de aprendizaje de su hijo o a una parte del grupo de estudiantes porque así lo requieren. Otras preguntas importantes que nos debemos hacer cuando estemos haciendo nuestro diseño pedagógico es cuál es la estrategia en la que voy a presentar ese contenido. Con respecto a lo que nos convoca, que son los podcasts, se pueden presentar a una voz, cuando es el docente el emisor. En los conversatorios, cuando pueden ser 2 personas, debates, mesas redondas, es decir, dependiendo de la audiencia del objetivo, asimismo vamos a seleccionar la estrategia. Debemos también tener en cuenta la producción del podcast, el tipo de audiencia, ya que eso me determina el contenido y el lenguaje con el que transmite la información. Ese diseño pedagógico lo podemos sintetizar en 4 grandes preguntas. ¿Cuáles son las características, motivaciones, intereses y competencias de la audiencia? ¿Cuánto tiempo durará el audio? ¿Para cuánto tiempo se propone este diseño? ¿Cuáles estrategias podemos utilizar para presentar los contenidos? ¿Cuáles son los componentes didácticos que debemos tener en cuenta para contribuir eficazmente al proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí está condensado esas preguntas clásicas de la didáctica como se mencionó anteriormente. Ahora bien, muchas gracias, Miriam, por hacer todo este recorrido por la parte del origen, el qué es, los beneficios de este recurso didáctico llamado podcast. A continuación, vamos a tener un momento de práctica donde vamos a tratar de comentarles cómo se hace y cómo se produce un podcast y la divulgación, cómo se puede ir comunicando el podcast. Bien, nos hacemos esta gran pregunta. ¿Cómo diseñar y producir un podcast? Bueno, hoy vamos a tener 2 aspectos importantes los cuales vamos a tocar, que son los aspectos pedagógicos y los aspectos tecnológicos. Aquí hay una referencia muy importante que nos habla Piñero Otero, donde él cambia el nombre de podcast por Profcast, que esto hace referencia concretamente a cuando el docente utiliza el podcast. O sea que la estrategia y la invitación que les estamos haciendo a ustedes el día de hoy
es a que realicemos un podcast, o sea, un podcast con intenciones pedagógicas. Bien, para tener en cuenta a la hora de diseñar y producir un podcast, vamos a hablar de los aspectos pedagógicos. Estos tienen que ver con, como en todo proceso pedagógico, definir los objetivos, porque esto también es una pieza educativa y un texto, y es para alguien, y ese alguien son nuestros estudiantes. Así que debe tener unos objetivos. Determinar el uso y el momento en que se presentará el podcast, en este caso el podcast. Bueno, porque no todo el tiempo, o como les dije anteriormente, no debe ser incluso tan largo, tan extenso el podcast. Más bien debe ser una pieza auditiva corta para poder que el estudiante tenga la oportunidad de volver y que no se sature la parte auditiva. Identificar el nivel educativo al que va dirigido. Importantísimo, el contexto. Para poder entender qué palabras utilizo, qué tipo de canciones voy a utilizar, qué tipo de tono de voz voy a utilizar para poder llamar la atención de nuestros estudiantes. Es prácticamente una planeación pequeñita para poder tener un acercamiento mucho más concreto y acertado con nuestro podcast. Definir las actividades que realizarán los estudiantes. Es importante, y lo vamos a ver más adelante, la selección de contenidos pues, de saberes y aprendizajes que se van a hacer en el podcast, para saber qué acciones posterior se deben hacer o qué acciones voy a proponer posterior al uso del podcast. Por eso les dije, no es que estamos dejando de lado las guías de aprendizaje. En las mismas guías de aprendizaje podemos decirle a nuestros estudiantes que vayan al recurso del podcast para ampliar un poco, o por qué no, el momento de lo que estoy aprendiendo, lo que aprendí, todo esto, cualquiera de estos momentos de la guía de aprendizaje las podemos sustituir por un podcast. Seleccionar el tipo de contenidos, elaborar un guión pedagógico, y en esto nos vamos a mover más adelante porque la propuesta es esa. Traerles un documento donde ustedes se pueden ir moviendo fácilmente para diseñar un podcast. Ahora vamos a hablar de los aspectos tecnológicos. Los aspectos tecnológicos tienen que ver con definir el formato narrativo del podcast, identificar el software de edición. Bueno, hay muchos, incluso desde el celular se puede hacer un tipo de edición de la parte de las piezas comunicativas. Seleccionar el sitio, seleccionar un sitio aislado para realizar la grabación, claramente, donde no tengamos muchas interrupciones y, pues bueno, para tener un podcast muy bien elaborado. Contar con un artefacto de grabación, bueno, ya muchos tenemos, o podemos decir que todos tenemos un celular, y este celular tiene también la opción de grabar, ya no solamente del WhatsApp, sino también una grabadora. Bueno, entonces este recurso lo podemos utilizar para hacer nuestro podcast. Definir si el podcast incluye música, efectos sonoros, y ahí viene el tema de identificar el software de edición. Entonces, con el software que más nos sintamos a gusto para editar, o más cercano para editar esta pieza auditiva, bueno, con ese, entonces vamos a hacer, si va a incluir música o efectos sonoros, o ustedes mismos lo pueden hacer, o tener pues ya listo todos los recursos también auditivos, digamos, paratextuales de este texto auditivo. Seleccionar el canal o canales de divulgación. En este momento se puede divulgar el podcast o el podcast desde el WhatsApp, el correo electrónico, ya es muy fácil. Por eso este recurso didáctico es tan acertado en estos momentos de aislamiento y de pandemia, que tenemos a nuestros estudiantes en la casa. Pues bien, este recurso le cae perfectamente al padre de familia y a los estudiantes.
Y también elaborar un guión técnico. Bueno, en eso vamos a entrar ahorita a ver cómo se puede tener en cuenta algunos aspectos de, bueno, el minuto 1, el minuto 2, qué voy a hacer en este minuto, ya, en este minuto introduzco el sonido, ya. Todos estos aspectos importantes para tener en cuenta. ¿Recuerdan que les dije que debíamos seleccionar los tipos de contenidos para el aprendizaje? Bueno, esta vez vamos a hablar de 3 tipos de contenidos de aprendizaje. Uno es el declarativo, el otro es el procedimental y el otro el actitudinal. Para hacer un filtro de contenido y de verdad que no se sature ese recurso didáctico, cualquier recurso didáctico, debemos tener claridad en cuál de estos tipos de contenidos es que vamos a entrar a coger o a trabajar en nuestra planeación. Lo que tiene que ver con la parte declarativa, el saber qué, se trabaja mucho desde el componente cognitivo, desde los conceptos, los hechos, los principios, ¿ya? Y este es el que generalmente trabajamos en nuestras planeaciones y lo que vemos reflejado también en nuestras guías de aprendizaje. Los conceptos, los hechos, digamos, los tips históricos, todas estas parte cognitiva, pero que así como se aprende en el momento, también se puede olvidar paulatinamente. Entonces, la idea es poder combinar este saber que, esta parte declarativa, con otro tipo de recursos para que fortalezcan de verdad el aprendizaje significativo. Desde la parte del aprendizaje, de los contenidos de aprendizaje procedimentales, el componente cognitivo y motriz. Aquí vienen las técnicas, las destrezas, los procedimientos, todo lo que tiene que ver con instrucciones, ¿ya? El saber hacer. Y finalmente tenemos los contenidos de aprendizaje de carácter actitudinal, el saber ser, que aquí viene y se combina tanto el componente cognitivo, afectivo y actitudinal. O sea, todo lo que tiene que ver con los valores, las normas y actitudes. La invitación es para que pensemos. Pensemos en cuál de estos contenidos son los que nos benefician o nos va a servir para utilizar cierto recurso didáctico. En este caso, el podcast. En el proceso de creación del podcast es necesario tener 3 momentos. Y miren que estos 3 momentos son muy parecidos a los momentos que se deben tener en cuenta para la producción de un texto, de cualquier tipo de texto. En el caso de la preproducción, bueno, usted como docente debe contar con un guión pedagógico y contar con un guión técnico. En la producción debe contar con celular, parlantes, micrófonos, audífonos, ya con todo lo que tiene que ver con el hardware y contar con todos los aspectos del software, la grabación, la edición, la música, ya pensar en todos estos elementos. Y posterior, y para la parte de divulgación, o sea, ya el producto final, debe haber una revisión, obviamente, de ese audio para poder que la publicación sea lo que usted, como docente, haya propuesto en su objetivo y que se cumple y quede satisfecho con el producto del podcast. A continuación, vamos a hablar con la tutora Miriam acerca de lo que es la transferencia. Y aquí vamos a hablar todo lo que es el guión del diseño pedagógico y técnico del podcast. Tutora Miriam. Muy bien, Paula, volvimos. Es el momento de hacernos preguntas, ¿cómo vamos a diligenciar? ¿Cómo vamos a abordar el guión de diseño pedagógico y técnico del podcast? Como nos lo explicó anteriormente Paula. Recordando que esta es la utilización docente del podcast. Bien, cuando presentamos estos formatos de guión de diseño pedagógico y técnico, estos incluyen
3 sesiones. La primera sesión tiene que ver con los datos de identificación de quien hace o realiza ese podcast. Entonces vamos a mirar, Paula nos colabora porque vamos a mirar esos formularios. Muy bien, como les decía anteriormente, contiene la primera sesión, tiene que ver con los datos de identificación. Ahí está el título del podcast, el autor, la institución educativa, el área de conocimiento y todo lo que compete a esa primera parte. Aparece una primera categoría. En esta primera categoría hace referencia a ese diseño pedagógico o a ese diseño didáctico. Más adelante vamos a ver las otras 3 categorías. Aparecen unos componentes donde vamos a marcar un sí o vamos a marcar un no, de acuerdo si el recurso está incluyendo este tipo de contenido. Hay una descripción del contenido para que ahí ya los tutores podamos hacer nuestros aportes, nuestras sugerencias, las felicitaciones, entre otros. Ahora bien, la segunda categoría tiene que ver con la narrativa. Se revisa cuando estemos listos para grabar el podcast y después de grabarlo. Esa lista de chequeo para poder comprender ese recurso. Entonces ahí aparece toda una lista de chequeo, si lo hicimos o no lo hicimos. La tercera gran sesión tiene que ver con la categoría técnica. Esta categoría técnica, pues igualmente tiene una lista de chequeo, tiene una descripción y tiene una serie de observaciones. Cuando hablamos de la categoría técnica, de la manera más respetuosa, se sugiere que utilicemos formato MP3, porque este es más rápido, o si lo podemos hacer en otro formato, no hay el más mínimo problema, porque pues hay docentes que son conocedores, muy conocedores de estas tecnologías, entonces pueden dar su posición y presentar otro formato. Muy bien. Y tenemos por último la cuarta categoría que hace referencia a la divulgación. Esta tiene que ver cuál es el medio por el cual vamos a hacer la difusión, dependiendo del contexto donde estemos, si lo vamos a hacer por WhatsApp, si lo vamos a hacer por correo, es decir, dependiendo de la situación o el contexto en que nos encontremos cada uno de los docentes. Ahora, muy bien, aparece la parte del guión técnico, ¿cierto? Que está allí, subrayadita después de la divulgación, donde cada una de las sesiones tienen unas recomendaciones para tener en cuenta para la construcción de este recurso didáctico. En los acompañamientos y cuando nos aventuremos a hacer este gran ejercicio que muchos de ustedes los vienen haciendo de manera consciente, de manera inconsciente, porque ha sido ese recurso didáctico la estrategia para llegar a sus niños y a sus niñas, pues vamos a poder visualizar muy bien esta lista de chequeo y arrancar a seguir trabajando o a iniciar con nuestras guías de aprendizaje, complementándolas con este recurso que es tan importante. Para finalizar el momento de transferencia, vamos a presentar una caja de herramientas donde se presentan una sugerencia de recursos para que puedan ver y ampliar. Entonces, estos recursos vale la pena observar, vale la pena escudriñar ahí en ellos porque nos van a aportar, nos van a ampliar, nos van a dar ideas, porque tenemos tutoriales, tenemos plataformas para crear y publicar podcast de manera gratuita, tenemos Profe en tu casa, tenemos podcasts educativos, los podcasts de Radio Nacional, los de RTBC, y recuerden que estas herramientas o estos recursos, desde el primer ciclo, el programa está haciendo énfasis y nos han servido muchísimo, de hecho, para tomarlos y para hacer adaptaciones en nuestras guías de aprendizaje. Muy bien.
Ya para el momento de valoración y cierre, les presentamos una serie de interrogantes que les permitirán reflexionar acerca de este recurso como una herramienta didáctica que es muy, pero muy importante, que seguramente motivará y captará la atención de los niños, de las niñas, los cuidadores y las familias. Este tiene que ver con el cuestionario de salida. Recuerden que en nuestras CDA o comunidades de aprendizaje vamos a conversar, vamos a construir y por qué no reconstruir y a compartir las reflexiones pedagógicas de cada uno y cada una de ustedes en torno a estas preguntas del cuestionario de salida. ¿Qué recursos y estrategias utilizará para presentar esta propuesta a los estudiantes y padres de familia de tal manera que sea comprensible y motivante? Recuerden que nuestros estudiantes y nuestros padres de familia van a darse cuenta y van a reconocer que vamos a utilizar este recurso, que nos vamos a apropiar de las tips, que vamos a aplicar este recurso didáctico con todos esos beneficios y todas esas bondades. Entonces, asimismo, ellos deben darse cuenta de una manera clara y concisa. En el desarrollo de un podcast, dice el segundo interrogante, ¿cuáles consideran son las mayores dificultades? Esas dificultades que cada uno y cada una, desde su contexto, desde la forma de interactuar con sus estudiantes, va a ir observando o que ya sabe. Y por último, ¿cuáles consideran son las ventajas que aporta el uso del podcast para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes? En los respectivos acompañamientos podemos ir aplicando este recurso didáctico y al final del ciclo, qué bueno mostrar esas creaciones o esas piezas comunicativas de cada institución educativa. Como siempre, nuestra CDA de tutoras les da las gracias por permitirnos este espacio orientado a la formación. Esperamos de todo corazón que este recurso lo podamos llevar a cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas y de nuestras familias y gozarlas e incorporar en los talleres que vienen y en las STS. Hasta pronto y muchas, muchas gracias.